Todos los que están aquí por primera vez, que Dios los bendiga. Veo algunas caras nuevas. Que Dios los bendiga. Somos Iglesia Cristiana Puente de Vida y estamos para servirles a ustedes y para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Iglesia, vamos todos a seguir con nuestra serie del libro de Juan. Estamos en Juan 7 y vamos a estar predicando del versículo 14 y en adelante. Si usted no trae una Biblia, no se preocupe, levante la mano, ahí tenemos muchas Biblias y algunos de nuestros sugieres lo van a asistir para que usted pueda tener la palabra de Dios. El contexto es nuestro Señor Jesucristo, una vez más yendo a Jerusalén. Se celebraba esta fiesta de las enramadas o los tabernáculos. Y el Señor tiene un encuentro con tres grupos diferentes. La semana pasada Pastor Ricardo nos compartió del primer grupo, que eran sus hermanos de sangre, los cuales vimos había incredulidad en sus corazones. Y hoy nos vamos a centrar en otros dos grupos, vamos a llamarlos las multitudes. Mucha gente bajaba o iba a Jerusalén para festejar estas fiestas. No eran necesariamente y vivían en esa parte de Judea, pero iban porque era una de las tres fiestas importantes que el Señor daba. Pero también Jesús tiene un encuentro esta vez con unos religiosos, con los líderes religiosos con los cuales tiene un encuentro. No es la primera vez que nuestro Señor Jesucristo iba a Jerusalén. Él ya había ido antes. Él ya había tenido esa experiencia en el capítulo 2 cuando va y limpia el templo porque estaban haciendo vendimia. Él ya había sanado a un hombre allá, ¿recuerdan? El hombre que sanó Jesús en sábado. Y por esta razón, como lo vamos a ver hoy, aunque no lo menciona esta porción de la palabra, es que el Señor se había hecho ya de enemigos. Estaban buscando asesinar a Jesús a causa de lo que Él estaba haciendo. Ya había mostrado, como lo hemos enseñado desde que comenzó este libro de Juan, el Señor cada señal que hacía, cada sermón que daba, cada enseñanza tenía un propósito. Y el propósito está en el capítulo 20 y es que la gente crea en Jesucristo. Y aunque Juan no nos enseña cronológicamente todas las cosas, él se basa en los eventos importantes. Hay cosas de las que Juan no habló que los otros sinópticos sí hablaron, pero hay un propósito y el propósito es eso, que la gente conozca a Jesús, que la gente crea en Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo enseña, aparte de tener toda esta persecución religiosa, Él enseña y prepara el terreno para dar una enseñanza a esta multitud, pero también a estos líderes religiosos a causa de su injusticia, vamos a llamarlo. El mensaje de esta mañana, hermanos, lleva por nombre enseñanza y juicio divino, porque es lo que vamos a ver. Vamos a ver una enseñanza divina, una enseñanza que viene desde el cielo, y también el juicio justo, el cual viene de Dios. Así que si usted está listo, deme un amén y vamos a leer la palabra de Dios del versículo 14 al 24. Y la palabra de Dios dice así: Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas. Y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias,
juzguen con justicia. Así que tiene este encuentro el Señor con estos dos grupos, las multitudes y los religiosos, y tiene que ver con enseñanza. No es la primera vez, ya vimos que el Señor tiene este encuentro con sus hermanos, le dicen que vaya, Él les habla de que no es su tiempo, el tiempo de Dios, el kairos de Dios, no es el tiempo donde Jesús tenía que ir todavía, pero Él va. Como vimos la semana pasada, Él tenía que ir porque todo varón judío tenía que asistir a esas fiestas. Así que Jesús no es que no pensaba ir, pero iba a ir en el tiempo de Dios, en el tiempo adecuado, porque hay un tiempo de Dios, hermano. Hay un tiempo para todo. El que estemos escuchando este mensaje es un tiempo de Dios que Dios va a utilizar para su gloria. Así que ya había hablado el Señor de que Él, en su tiempo Él iría. Ya vimos que esta fiesta duraba toda la semana, y también ya vimos en este capítulo 7 que lo estaban buscando. Estaban buscando a Jesús para matarlo. Y entonces el Señor dice la palabra que esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Quiero darles un contexto que les va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho esta mañana a entender un poco lo que estaba sucediendo. En Israel, en medio del pueblo judío, había un contexto educativo, hermanos. Y le quiero compartir esto. En la época de Jesús, la educación era fundamental. Y muchos jóvenes asistían a las escuelas rabínicas para estudiar la Torá y otras enseñanzas. Estos jóvenes tenían que ser judíos. Ellos pasaban por un proceso educativo riguroso que los preparaba para el liderazgo en la comunidad donde ellos estaban. Había en particular dos escuelas rabínicas. Una se llamaba la de Hillel y la otra la de Shammai. Y estas dos escuelas jugaron un papel crucial, todavía hasta después de que Jesús ascendió, todavía por el 70, todavía la influencia de estas dos escuelas estaba en todo Israel. Así que, ¿cómo influyó? Pues influyó en la interpretación de la ley y en el desarrollo también del cristianismo. Así que las enseñanzas de estos rabinos eran muy relevantes, estas dos escuelas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque ahí no se paraba cualquiera a enseñar. Tú eras de una corriente o eras de la otra. Entre esas dos corrientes había algunas discrepancias, pero era lo que regía en ese entonces, en esa región. Para hablar más claro, la educación era importante en el contexto que Jesús vivía. Jesús viene al templo, pero no es la primera vez que va al templo. Ya hace 20 años por lo menos, cuando tenía 12 años, nos dice la Escritura que él había ido al templo. En Lucas 2, 46, 48 dice, y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. Era un niño todavía, un jovencito, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y dice, y todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando volvieron sus padres estaban maravillados. Así que 20 años atrás el Señor ya había maravillado a estos maestros por las preguntas que él hacía y la manera que él hablaba. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesús era divina, amados. Era enseñanza venida desde el cielo. Jesús no venía de ninguna de estas dos escuelas de pensamiento, si usted lo quiere llamar. La enseñanza que él tenía, él era el verbo. ¿Qué dice Juan? ¿Cómo empieza? Él era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra de Dios. Y nuestro Señor estaba ahí una vez más regresando al templo. ¿Para qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 14 dice, y comenzar a enseñar. Esta vez él no fue a hacer milagros, no hizo señales. Él estaba ¿qué? Enseñando. Y dice, una vez más, la palabra de Dios, así como sucedió 20 años antes, que los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? ¿De dónde? ¿De dónde se preguntaban? No dice la palabra que estaba enseñando. Sabemos que era lo que enseñaban los rabinos, sus enseñanzas, la Torá, sino era la manera en que enseñaba, el poder con el que enseñaba. El origen de esta enseñanza era, diga conmigo, divino. Diga conmigo, la enseñanza de Jesús
era divina. Y la enseñanza divina no es una enseñanza entendida por este mundo. Se maravillaban. ¿Cuál fue el motivo por el cual se asombraban? Eran dos. Uno, que se parara en un lugar tan público como el templo y se pusiera a enseñar. Es como si ahorita nosotros estamos aquí y aquí los que predicamos somos los tres pastores. Y de repente entra alguien que ni conocemos o que conocemos y que erróneamente tenemos un concepto erróneo de la persona y se para aquí lleno del Espíritu Santo y se pone a predicar. Y uno dice, pero ¿qué no era aquel cuatito? No era aquel que andaba, algo así era, para que usted lo entienda. Era el asombro de que estaba en un lugar tan público como el templo, donde había tanta reverencia por parte de estos líderes religiosos, pero también la enseñanza, amado. El conocimiento que mostró Jesús hizo que estos hombres se admiraran. Estaban admirados de que sin conocimiento él podía, sin haber estudiado estas dos, tuviera ese conocimiento. Y si usted no entiende, le voy a ayudar un poquito, algo que encontré todavía, el trasfondo. Para muchos de estos rabís, alguien que no estudiaba era un poco más al ganado, hermanos. O sea, la forma cultural en ese entonces es que si tú no estudiabas, tu valor era menos. Y quiero aprovechar para decir una cosa. El estudio, amados, es importante, pero el estudio no te hace valer más que nadie. Yo recuerdo mucho cuando éramos chicos a mi madre decirnos eso, y a mí me ayudó mucho en la vida. Y yo tengo en alta estima el estudio, sigo estudiando todavía y quiero seguir estudiando para poder prepararme más, para poderle servir más ahora al Señor. Pero eso no me hace más que nadie. Tener una maestría, tener una licenciatura, tener un doctorado, no te hace más que nadie. En la iglesia del Señor, todos los ismos, lo voy a llamar, no agradan a Dios. Hoy que hay tanta polémica, yo le puedo decir con la palabra de Dios que el clasismo, como te veo te trato, el racismo, si no eres como yo, todos los ismos no son agradables a Dios. Digan lo que digan, para Dios no hay acepción de personas. Y Dios mira igual a un barrendero, mi abuelo era barrendero en la Ciudad de México, que a cualquier doctor. ¿Se le debe de respetar? Sí, pero también se le debe de respetar. Una profesión no te hace valer más que nadie. Uno debe de valorar que la persona se prepara, pero debemos de tener cuidado. Creo que a veces entre el pueblo hispano hay mucho eso. Como te veo, te trato, y eso no es correcto. Y también, yo le voy a decir algo, yo soy de la Ciudad de México. Cuando yo vine a Estados Unidos, yo encontré que en la Ciudad de México somos más clasistas que incluso aquí en Estados Unidos. Yo trabajo con personas que tienen yates, barcos. Hay gente que tiene muchísimo dinero y lo ves con sus chanclas y sus shorts y no te hacen sentir menos. En la Ciudad de México, sí, o sea, si no hablas como la gente y si no tienes una formita así, te hacen sentir mal y te usan palabras. Entonces, digo todo esto y aprovecho porque para nada más, iglesia, debemos de tener cuidado. Todas esas cosas que le acabo de decir no agradan a Dios. Amén. Hubo dos motivos entonces de asombro. Uno fue la presencia, el lugar público y la enseñanza. El conocimiento que nuestro Señor tenía. Estaban asombrados, pero eso es algo que sucedió con Jesús, que más adelante sucedió con sus discípulos y que hoy sigue sucediendo, amados. El conocimiento que nosotros tenemos es importante, pero el maestro es Dios mismo. El que da el entendimiento, el que da lo que estamos enseñando son cosas espirituales, es el Espíritu Santo. Y también hago otra nota porque yo he descubierto que muchas veces hay como una aberración a la enseñanza. Yo he escuchado cosas como, ¿para qué estudio si tengo al Espíritu Santo? Pues hermano, tenemos al Espíritu Santo, pero no le dice Pablo a Timoteo que tracemos diligentemente la palabra de Dios. Entonces, prepararnos no está en contra de la guía espiritual del Espíritu Santo. O sea que los extremos, como lo estoy poniendo esta mañana, son incorrectos. No vales más por tener una carrera, pero tú no debes de tener, cualquier persona que diga que estudiar la palabra de Dios con diligencia o de una forma educada es incorrecta, está mal también.
¿Quién? Es la palabra de Dios la que enseñamos, amén. Pero ¿quién es el que nos enseña? Es el Espíritu Santo. Y debemos de dar gracias a Dios por todos esos maestros y por todas esas personas que nos están discipulando, que están dándonos enseñanza, porque la palabra de Dios tiene que ser tratada correctamente. Vaya conmigo ahí al libro de Hechos, donde también sucedió algo similar con los apóstoles. Fue con los del Sanedrín, cuando los detuvieron allá en el Hechos 4. Y ahí estaban Pedro y Juan ante el consejo, y dice Pedro, en el versículo 11, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, no hay otra salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Estaban predicando el evangelio. Y dice el versículo 13, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta, fíjese, de que eran gente sin qué, sin estudios ni preparación, quedaron como asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Así que no eran letrados, pero eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que esa enseñanza es, una enseñanza que otra vez, una enseñanza divina. Tú no tienes que tener un doctorado para enseñar, para compartir el evangelio. Tú tienes que tener un corazón y un deseo de que las personas conozcan de Dios, amén. Así que nuestro Señor está enfrentando a estos hombres que estaban asombrados por su enseñanza. Versículo 16 dice, mi enseñanza, dice nuestro Señor Jesucristo, no es mía, sino ¿de qué? Del que me envió. En la versión Valera dice, mi doctrina. Y la traducción lenguaje actual dice, yo no invento lo que enseño, Dios me envió y me ha dicho lo que debo enseñar. Algunas personas pudieron haber pensado que como él no pertenecía a ninguna de las dos escuelas, él estaba creando sus propias doctrinas. Pero ¿sabe una cosa? Nuestro Señor Jesucristo no era autodidacta. ¿Sabe quién es una persona autodidacta? Es una persona que quizá no va a la escuela, pero lee libros y lee libros y lee libros y tiene mucho conocimiento. Es una persona que se hace culta porque aprende ella sola. Y quizá ellos pudieron pensar eso de Jesús. Oh, pues si él no es de ninguna de estas dos escuelas, entonces ¿de dónde viene su doctrina? ¿De dónde viene su enseñanza? Pero el Señor lo dice bien claro, mi enseñanza no es mía. Y qué bendición y qué ejemplo nos da el Señor Jesucristo a todos nosotros predicadores y hombres que predicamos el evangelio, de entender esa cosa. Apenas fuimos nosotros los líderes y varios varones a un retiro de varones, y ahí se nos habló tan claramente acerca de esto. Siempre que predicamos la palabra de Dios debemos de buscar que el Señor reciba la gloria. Y no es para vanagloriarnos, no es para asombrarlos y ustedes digan, ay, el hermano Martín, ¿cuánto sabe? Míralo cómo habla. No es para apantallarlos porque soy alguien carismático, por mi manera no, hermanos, Jesucristo enseñó eso y es una enseñanza para todos nosotros, de no querer andar apantallando a la gente o hacerla sentir menos porque sabemos más Biblia nosotros. Si compartimos la palabra es con el deseo, por el amor a las personas, con el deseo de que Dios haga su obra, amén. Que la gente conozca, que los que no conocen conozcan, no para nosotros, sino para el Señor sea la gloria. Él vino a hacer y hablar la voluntad del Padre y dejó en claro que su enseñanza era divina, venida del mismo Dios. ¡Qué ironía! Yo estaba pensando, en lugar de titular este mensaje, enseñanza divina, juicio divino, ponerle qué ironía. Y dije, pero no me van a entender, le voy a decir por qué. Porque el Señor estaba enfrentándose con hombres que conocían la palabra de Dios. La revelación no estaba completa, pero ellos ya tenían el Torah, ya tenían el Pentateuco, ya tenían los primeros libros de la Biblia, los salmos, los profetas. Ellos conocían la ley de Dios.
y no la reconocieron. Estaba ahí parada enfrente de ella y no la reconocieron. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no habían creído. Y todo tiene que ver con creer, todo tiene que ver, y he llegado yo a esa conclusión. Yo lo voy a ser honesto, como que yo antes me chiveaba cuando decía estas cosas, pero el Señor me dio esa convicción y dijo, tú tienes que predicar la palabra como es. A veces siento que yo sentía que hablar de la obediencia a Dios era pesado para mucha gente y quizá puede ser pesado para muchas personas, pero yo tengo delante de Dios el deber, y lo hago con mucho amor, de decirle que alguien que cree a Dios obedece a Dios. Creer a Dios es obedecer a Dios. El problema a veces es una obediencia mal entendida, una obediencia de a fuerzas. No es así. El creer a Dios nos hace obedecer. Estos hombres creían en Dios, pero no creían. Ellos no tenían lo más importante, ellos tenían un qué. Ya hablamos de qué es lo que tenían en este entorno, un conocimiento, pero no tenían verdaderamente no creían en la palabra que ellos tenían. Porque si lo hubieran creído, hermanos, lo vivieran de otra manera. Ellos estaban viviendo su fe como una religión. Y mire, vaya ahí conmigo a la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo es claro en esto. Dice, el que está dispuesto a ¿qué? A hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Nada más había esas dos, o era de Dios o era de mi propia cuenta. Y si era de su propia cuenta, ¿era para qué? Dijo Jesús mismo, era para vanagloriarse. Ahora, ¿qué es eso de si el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá mi enseñanza? Jesús está dando un principio divino aquí. Solamente los que creen, los que están dispuestos a obedecer, reconocen que la enseñanza viene del cielo. Es que esa es una seña de un creyente. Esa es una seña de alguien que verdaderamente ha creído a Dios. Podemos equivocarnos, puede haber muchas cosas, pero es algo no pragmático, no nada más, pero es algo real, es algo práctico. ¿Tú crees a Dios? Tú obedeces a Dios. Si tú crees a Dios, pero no obedeces a Dios, entonces no estás haciendo la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo Jesús. Que los que pueden tener tú puedes tener el discernimiento y no hacerlo, pero dice Jesús, no nada más es tener el conocimiento, sino es hacer las cosas, es obedecer. Nuestra conducta, amado, debe estar acorde con lo que creemos. Nuestra vida, la manera en que vivimos debe estar acorde con lo que decimos que creemos. Es obediencia. Es más, la gran comisión es obediencia. Es más, desde el principio, cuando estábamos en el libro de Génesis, yo veo obediencia. ¿Qué le dijo a los patriarcas? ¿Qué le dijo a Abraham? Ve, deja tu parentela, ve para allá. ¿Cuál es la gran comisión? Vayan, hagan esto, no hagan esto. ¿Qué tiene que ver con eso? Obediencia, amado. Es obediencia a Dios, pero es una obediencia venida del entendimiento de saber quién es Dios, quién es Jesús. Obedecemos a Jesús porque creemos que Él es Dios, amén. Obedecemos a Jesús porque creemos que el plan de Dios es perfecto. Caminamos en la voluntad de Dios porque creemos que estamos haciendo lo correcto. Solamente hay dos: los que obedecen o los que no obedecen, los que hacen la voluntad de Dios o los que no hacen la voluntad de Dios. Dice el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? La gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y Jesús respondió, lo único que Dios quiere, dice, es que crean en mí, que yo soy, dice, a quien Él envió. Eso se lo dijo ahí en el capítulo 6, vaya conmigo al capítulo 6, un capítulo antes. En el versículo 29, bueno, le leí el 28, dice, le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Las qué? Las obras, la voluntad de Dios. Le preguntaron y él contestó, esa es la obra de Dios, que crean, que qué, que crean, que hagan, que sepan, que, ¿dice eso? Que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús.
¿verdad? Y ahí mismo en el versículo 40, capítulo 6, dice el Señor, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ¿qué? El que reconozca al Hijo y ¿qué? Y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, hacer la voluntad de Dios tiene que ver con ¿qué? Con creer. El que habla por cuenta propia dice busca su vanagloria, quiere que la gente lo admire. En cambio, el que busca glorificar a Dios, dice el versículo 18, al que lo envió es una persona íntegra y sin maldad. Jesús dice en la versión traducción lenguaje actual, me gusta mucho, dice como lo parafrasea, dice: yo solo deseo que mi Padre que me envió reciba el honor que le corresponde, por eso siempre digo la verdad. Nadie, hermano, nadie, amigo, pudo encontrar falsedad en las palabras de Jesús. Ninguna vez, porque Él era la verdad. ¿Quién dijo yo soy el camino? ¿Yo soy qué? Dijo el Señor, soy la verdad y yo soy la vida, dijo el Señor Jesucristo. Él estaba hablando con verdad. Muchas personas, hermanos, en aquel tiempo, después de ese tiempo y ahora en nuestros tiempos, muchas personas predican por una cuestión errónea. Muchos predican por ganar títulos, muchos predican por envidia, muchos predican todavía para que la gente los admire. Pero ¿sabe qué? Como decía Pablo, él decía, por envidia o no, pero el evangelio está siendo predicado. Fíjese lo que decía, esto sucedía, aunque usted diga, ¿cómo que por envidia, pastor? Esto sucedía en los tiempos del apóstol Pablo. Vaya conmigo ahí a Filipenses, por favor, capítulo 1. Filipenses, recuerde, Pablo lo escribió desde la cárcel. Y dice en el versículo 14, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido ¿a qué? A anunciar sin temor la palabra de Dios. Y dice en el versículo 15, es cierto que algunos predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Esto me encanta, versículo 16, subrayenlo en su Biblia. Dice, estos últimos lo hacen por amor. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que hacen por amor? Los que lo hacen con buenas intenciones. Pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos, los que no lo hacen por buenas intenciones, dice, predican a Cristo, ¿por qué? Por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Y dice Pablo, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Y dice, por eso me alegro. Es más, dice Pablo, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Entonces, hermano, no todos predican por buenas intenciones. Hay iglesias de miles de personas donde se predica y se predica todo menos el evangelio de Cristo. Y no son las intenciones, es esto. Muchos predican por conveniencia, muchos predican, eso existe. Ay, pastor, pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué eso existe? ¿O acaso no lo ha visto? ¿No lo ha visto en YouTube? ¿No lo ha visto en muchos lugares? Pablo ofrece una perspectiva sobre las motivaciones que impulsan nuestras acciones en la proclamación del evangelio. Predicar a Cristo, dice, por envidia y rivalidad es estar motivado no por el amor, sino por los celos. Así que, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Ah, pastor, pues ustedes nada más predican. No, ¿quiénes son llamados a predicar? Todos nosotros. ¿Cuál debe de ser la motivación entonces por la cual prediquemos a una persona? Por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios y por amor a la persona. Predicar el evangelio, amado, es un acto de amor. Cuando tú le dices a alguien la verdad en amor, tú estás mostrando el amor de Dios. Tú estás peleando en las batallas celestiales por un alma en Cristo. Tú no lo vas a convencer, yo no lo voy a convencer,
pero tú estás haciendo un acto de amor. Y esas obras ya las tenía el Señor para nosotros. Así que prediquemos el evangelio, pero ¿cómo lo debemos de predicar? Con amor. Ahora no te estoy diciendo que quiten las cosas, que lo hagas suave. Habla la verdad, porque Jesús es la verdad, pero háblalo con amor. Amén. Este año, ¿qué queremos hacer en esta iglesia? Evangelizar. ¿Y cómo vamos? Dijo el otro. Ya estamos en febrero. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Mire, y si ya por lo menos usted piensa, ay, el pastor no deja de moler, que predicar y que predicar y predicar, ya con eso vamos bien. Porque el Señor va a usar eso, ya después va a decir, ok, y ahora debo de predicar con amor. Ahora voy a buscar hacerlo con amor. ¿Le hemos hablado a alguien de Cristo últimamente? ¿Hemos compartido con alguien su palabra? ¿Hemos buscado oportunidades? ¿Algo, un telefonazo, una invitada a comer algo para predicar el evangelio? Siempre nos debemos de predicar el evangelio, sí, amén, entre nosotros, sí. Pero no se quede con eso. Es como si yo digo, no, pues hoy tuve un montón de juntas con los pastores y todo, porque les ando predicando el evangelio. Pues sí nos predicamos, pero necesitamos predicarle ¿a quién? ¿A cuántas dejó Jesús por ir por una? ¿A cuántas? A las 99, hermanos. Así que vamos por una. Dile a tu esposa, Diego, vamos por una, pastor, una, a ver, 1, 2, 3, no, una. Fíjese, no sé cuántos somos, Héctor es el que cuenta cuántos somos. Yo sé que somos menos hoy, pero imagínese, nada más imagínese, usted que es tan imaginario, imagínese que cada uno de nosotros compartiéramos el mensaje de las buenas nuevas en amor a una persona. Una, no en febrero, Diego, no en marzo, una en el año. Que nuestra oración, Señor, hermanos, estaríamos muy cortitos, pero Señor, ayúdame con diligencia a predicar tu mensaje a esta persona que has puesto en mi corazón. Aquí se las estoy poniendo más papita porque en el discipulado oramos por 5. Pero imagínese una y que esa persona venga a Cristo. ¿Quién lo va a convencer? ¿Usted? Lo va a convencer Dios. Pero ¿cómo irán si no hay quien qué? ¿Quién les predique? Y cuando les prediquemos lo debemos de hacer en amor. Sí, con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Necesitamos predicar el evangelio, amados. Terminar el año y decir, Señor, yo prediqué tu palabra. Este año yo prediqué tu palabra. Este año 2026 yo prediqué tu palabra. Tú me hablaste a principio de año, me hiciste, me trajiste de mis caminos chuecos que andaba y me recordaste que tengo que vivir para ti y yo prediqué tu palabra. Yo iba al trabajo y siempre me encontraba el mismo, pero le prediqué tu palabra. Amén. Debemos de predicar la palabra del Señor. Estos últimos, dice Pablo, lo hacían por amor y los otros no por buenos motivos, no por motivos puros. Y nuestro Señor Jesucristo les enseña, ya estaba preparando el terreno para encarar a estos hombres. ¿Por qué? Por su hipocresía, porque estos hombres eran hipócritas y por su injusticia. Ellos conocían la palabra de Dios, ellos conocían la ley. Es más, no, nada más la conocían, ellos tenían reverencia. Hablarles de Moisés a esos hombres religiosos, ellos lo veían como religiosidad. Ellos guiaban al pueblo, hermanos. Y les dice Pablo en el versículo 19, ¿no les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple, dice. ¿Por qué tratan entonces de matarme? O sea, el Señor Jesús ya sabía las intenciones del corazón y los enfrenta. ¿Por qué? Por su juicio hipócrita. Porque ellos estaban enjuiciando a Cristo hipócritamente. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, ¿cómo? A ver. A mí me están achacando que yo sané a un hombre en sábado, pero ustedes que veneran y tienen reverencia por Moisés, circuncidan a los niños en sábado. Sí, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Todo varón tenía que, ¿qué? Al 8º día circuncidarse. Y ellos lo estaban haciendo, ¿cuándo?
en sábado. Ellos lo hacían, pero ellos no querían permitirle a nadie más. ¿Se acuerda cuando Jesús sanó a aquel hombre que tenía años, trae más de paralítica? ¿Y qué pasó? Se subió y su de esta iba caminando. ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué cargas en día sábado? Estaban juzgando a nuestro Señor hipócritamente. ¿Por qué el Señor les decía que no cumplían la ley? Por eso, porque no estaban siendo hipócritas. Dice el Señor, no les ha dado Moisés la ley a ustedes, sin embargo ni uno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? ¿Y cómo contesta la multitud? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Pues el Señor sabía, desde Juan nos hace saber que estaban buscando a Jesús en la fiesta. ¿Para qué? Para matarlo. Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino se los lleva, dice, sino de los patriarcas de Abraham, recuerde. Y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón, incluso en sábado, dice, entonces ¿por qué se enfurecen conmigo? Si en sábado lo sano por completo. ¿Por qué se enfurecen conmigo si yo sané un hombre enfermo y no nada más lo sanó? Recuerden el capítulo 5 lo sanó y lo llamó a ¿qué? Arrepiéntete, le dijo Jesús. Jesús estaba buscando la sanación del hombre y la salvación del hombre. Lo llamó a justicia. Y si ustedes están haciendo lo mismo, están cumpliendo el pacto, ¿y qué? Entonces, ¿una cosa vale más que la otra? Ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Ustedes me están a mí juzgando porque no estoy guardando el sábado. Ellos entendían, ¿sabe cuál era el problema con estos religiosos? Y sigue siendo el problema hoy en día, que mucha gente, hermanos, conoce la palabra, pero no conoce el espíritu de la palabra. Ellos entendían la palabra, conocían la ley, pero no entendían el espíritu de la ley. ¿Dónde estaba escrito que no podían ayudar a alguien, que no podían de ser bendición? Jesús les estaba enseñando la manera correcta. Ellos habían entendido el reposo de Dios, pero lo entendieron mal. Y tan mal lo entendieron que no entraron a ese reposo. Y eso nos puede pasar a nosotros. Por sobre todas las cosas debemos de hacer la voluntad de Dios. Si creemos en Dios, debemos de hacer la voluntad en Dios. ¿Por qué tratan de matarme? Le contestan que está endemoniado. La multitud tenía ignorancia, yo puedo entender eso. Pero estos líderes conocían la ley. Estos líderes imponían la ley. Y Jesús les dice, hipócritas. Y termina diciendo, y yo le animo mucho que entienda, por eso se llama enseñanza y juicio justo. Porque el versículo 24, nuestro Señor Jesucristo dice, no juzguen por las apariencias, sino juzguen ¿con qué? Con justicia. Ahora, esta declaración de no juzguen, creo que a veces le hemos malentendido en nosotros de la palabra de Dios. Porque muchos entendemos lo que dice no Juan 7, pero sí Mateo 7. Vaya conmigo allá a Mateo 7. Y Mateo 7:1 dice, no juzguen a nadie para que nadie ¿qué? Los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a otros. Se les medirá a ustedes, perdón. Pero después aquí en Juan 7:24 nuestro Señor dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Entonces, ¿qué? ¿La palabra de Dios está contradiciendo? Acá dice que no juzguemos, acá dice que juzguemos pero con justicia. ¿Cuál es? ¿Una o la otra? Yo no sé usted, pero yo crecí con el entendimiento de la primera. A mí me enseñaron esa. No, ¿quiénes somos para juzgar nosotros? Ahora, lo que está diciendo Jesús, y no nada más lo dice aquí, en toda la palabra de Dios, no es que no tengamos juicio, hermanos.
Dios nos ha dado a nosotros algo que se llama discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? El saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal. ¿Cómo? ¿En tu entendimiento y en el mío? No, sino con la palabra de Dios. Dios nos ha dado ese discernimiento que viene de la verdad de Dios para saber lo que está bien y lo que está mal. Cuando dice que no juzguemos, es que no seamos prontos. O sea, nosotros debemos de juzgar algo, y ¿sabe qué es lo que debemos de juzgar? ¿Qué? El pecado. El pecado. Cuando la Biblia dice que nos animemos unos a otros, o cuando la Biblia dice que nos exhortemos unos a otros, ¿de qué está hablando? ¿Por qué necesitamos exhortarnos unos a otros? Gálatas 6:1 dice, si tu hermano peca, ¿qué? Restáuralo, ¿verdad? Espiritualmente. Eso de que no, pónganse de pie por favor, iglesia, eso de que no juzguemos, no es así como que, porque eso lo usamos a veces como pretexto, no, pues no me juzgue. ¿O quién soy yo para juzgar? Bueno, todos somos pecadores, pero no está hablando de eso. Pregunta, ¿Jesús estaba juzgando o no estaba juzgando a estos religiosos? ¿Sí o no? Sí los estaba juzgando. Y también, pregunta, ¿ellos lo estaban juzgando a él? ¿Sí o no? Sí lo estaban juzgando. ¿Cuál es la diferencia? Que el juicio que estaban dando aquellos hombres contra Jesús era injusto, porque no hacía la voluntad de Dios. Pero el juicio de Jesús era justo, amado, porque Él estaba juzgando conforme ¿qué? ¿Los principios de este mundo? No, los principios divinos que Dios mismo había establecido. Dice, no juzguen por las apariencias. Yo le voy a decir qué es lo que está mal. Lo que está mal no es, una cosa es juzgar, otra cosa es criticar. Juzgar es ver lo que estamos haciendo, la manera en que nos estamos guiando, nos estamos dirigiendo. Y yo le voy a decir una cosa, si usted ve que yo estoy haciendo algo mal, yo le pido en amor que venga y me diga. No me diga frente de todos, ¿verdad? Dígame, recórrame para allá, si quiere deme un cafecito, endúlceme la vida con una dona primero, pero después dígamelo, pastor, en amor te lo digo como hermano, yo veo que la palabra de Dios dice esto, y yo creo que tú hiciste esto mal, y yo le voy a dar gracias. Dígamelo en amor, y yo lo voy a tomar, amado. Lo que está mal es el juicio hipócrita, como estos hombres. Ellos eran hipócritas. ¿Cuál es el juicio hipócrita? Lo que dice Gálatas 6, ¿verdad? Que hagamos nosotros, que restauremos espiritualmente. Eso es lo que nosotros nos diferencia de los religiosos, hermanos. Que podemos enfrentar las situaciones junto con nuestros hermanos con la gracia de Dios, de una manera espiritual. ¿Qué juicio también es incorrecto? El juicio falso. ¿Cuál es el juicio falso? Pues enjuiciar a alguien por mentira, por cosas que no son. El juicio ligero, el juicio superficial, amado, eso es muy malo. Por eso la palabra de Dios nos dice cómo las directrices en las que nos debemos de manejar. Si usted nada más escucha una parte, usted está haciendo mal. Pero si usted debe de investigar, antes de hacer un juicio uno debe de investigar. Cuando a mí vienen y me dicen cosas, hermanos, yo investigo y pregunto, ¿es cierto esto? Pregunto a otras personas que estuvieron ahí, ¿esto que pasó es cierto? Investigo, porque yo no puedo dar un juicio nada más así aventado sin saber lo que es. Ese juicio es incorrecto también. El juicio presuncioso, ese que porque la persona a lo mejor me dicen algo de alguien que a lo mejor no me cae tan bien y ya por eso estoy juzgando. Ese juicio es injusto. Pero el juicio justo es lo que está diciendo Jesús. No juzguen por las apariencias, juzguen ¿qué? Con justicia. No significa, dice, que no deba hacer ningún mecanismo. Debemos de lidiar con el pecado. Lidiar con el pecado es amor también a nuestros hermanos. Pero el Señor nos manda a juzgar con justicia. Debemos de discernir por medio de la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas entonces, hermanos? ¿A qué nos invita el Espíritu Santo esta mañana a nosotros? Uno, que no debemos de llevarnos por las apariencias. Estos hombres tacharon a Jesús de todo menos de lo que Él era. Qué tristeza. Lo tacharon de un maestro, que incluso de un endemoniado. Se quejaban de su enseñanza sin saber que la verdad estaba enfrente de ellos.
Y a lo mejor, amado, yo no sé, quizá alguien aquí esta mañana todavía no ha rendido su vida a Dios, no ha confiado en Jesucristo, no ha depositado su fe. Amado, yo te lo digo con mucho amor, de ese amor que te estoy hablando. Si tú estás escuchando el mensaje de Cristo, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es el camino. Arrepiéntete y ponte a cuentas con Dios. Necesitamos creer en la obra de Cristo que lo hizo por nosotros. Porque si no, de alguna manera estuviéramos actuando como estos hombres. Iglesia, no nos dejemos llevar por las apariencias y hagamos la voluntad de Dios. Diga conmigo otra vez, dígalo conmigo. Creer es obedecer. Creer es obedecer. Cuando nosotros decimos, Señor, yo creo en ti, debemos de pedirle a Dios ese deseo que su Santo Espíritu nos da de poder llevar a cabo su voluntad. Cada mañana usted y yo debemos de despertar pidiendo a Dios, Señor, permíteme hacer tu voluntad. No debemos de juzgar a los demás, nada más por su apariencia, y debemos de pedirle a Dios que nos use y que nos ayude para poder llevar ese mensaje que Cristo estaba enseñando. Jesucristo vino en aquel tiempo a establecer el reino de Dios y su justicia. Él vino a enseñar cosas que ellos ni se imaginaban, porque el reino de Dios es diferente, iglesia. Así que es por medio de nuestras acciones, de la manera en que vivimos, que nosotros mostramos qué es lo que creemos. ¿Qué ve la gente en nosotros, iglesia? ¿Qué está viendo el mundo en nosotros? ¿Están viendo en nosotros a Jesús? Si no, ¿qué están viendo en nosotros? Cuando alguien nos ve, ¿qué piensa? Que nos vanagloriamos, que nos creemos los muy, como dice la canción. Si está viendo todo menos a Cristo, hoy es el día de arrepentirnos, hoy es el día de predicarnos el Evangelio y pedirle perdón al Señor Jesucristo. Señor, yo sé que moriste por mí y la manera en que estoy actuando no es algo que te honre, Señor. Perdóname por cuanto he hecho las cosas para que la gente me admire a mí y no sea tu nombre admirado. Que sea Jesucristo en nuestras vidas, amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque necesitamos de su ayuda santa. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra, Señor, que es divina. Esta palabra que transforma vidas, Señor. Esta palabra que tiene el poder, Señor, de traer a un pecador a la luz. Gracias, Señor, porque muchos de esos somos nosotros. Nuestra oración esta mañana, Padre, es que las personas puedan ver tu luz, Señor, por medio de este mensaje. Que el que no te conozca, Señor, pueda arrepentirse esta mañana y pueda ponerse en paz, Señor. Que pueda creer que Jesucristo es la vida, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es todo lo que Él dijo ser. Dios, el Hijo de Dios que vino y se hizo hombre para salvarnos a todo hombre o mujer pecadora que se arrepienta, que crea que ha pecado contra Dios y que está alejado de Dios, y que crea que Jesucristo es la única manera de ponerse en paz con Dios. Señor Espíritu Santo, haz tu obra esta mañana, pero también haz tu obra en la iglesia, Señor, porque quizá mucho de lo que esta mañana tú nos hablaste, mucho de eso somos nosotros. Perdónanos, Señor, por a veces juzgar de una manera incorrecta. Perdónanos, Señor, por ser prontos, Padre. Perdónanos, Señor, por no predicar un mensaje claro, Señor. Por predicar el mensaje por muchas cosas menos por tu gloria, Padre. Perdónanos y danos, Señor, ese deseo de llevar tu mensaje a otros, Señor. Ahora mismo, esta semana, Padre, pon un deseo de hablarle a una persona. Pon en estas personas que te aman, Señor, el deseo de hablar y compartir por lo menos con una persona esta semana, Señor, para que la gente pueda conocer de ti. Gracias, Señor, por esta enseñanza divina y por enseñarnos que el juicio justo viene de ti, Señor, y que podemos juzgar con justicia si lo hacemos mediante tu palabra. Bendice este mensaje, Señor, y a todo aquel que lo recibió, en el nombre de Cristo Jesús.